Bueno, bienvenidos al video de seguimiento del canal de Telegram de Wall Alliance para la semana del 7 al 11 de marzo. Como siempre, recordarles la parte cansona, esto es simplemente educativo, propósitos educativos, no debe ser tomado como asesoría o opiniones de inversión específica. Empecemos. Esta semana estuvo bastante corta, digamos que por más de que hay mucha actividad en el mercado, la realidad es que es muy, y uno vea una cantidad de oportunidades y crea que hay una cantidad de dinero disponible, a veces realmente no es así, porque el riesgo está tan disparado que no vale la pena o no entra dentro del perfil mejor de riesgo escogido para las operaciones que estamos realizando. Entonces, cuando ustedes vean los activos moviéndose mucho, no necesariamente eso indica. Claro, ¿hay oportunidades de utilidad? Claro que sí, pero la realidad es que la gran mayoría de las veces cuando la volatilidad está completamente disparada, eso que ustedes ven como oportunidad realmente es riesgo, porque generalmente los parámetros de riesgo que ustedes son capaces de aplicar o las personas naturales con cuentas normales somos capaces de aplicar, pues realmente no entran dentro de este estilo de gestión y entonces lo que nosotros vemos como oportunidad realmente es riesgo. La probabilidad de que perdamos dinero es mucho más alta que la probabilidad de que realmente hagamos dinero. Entonces, bueno, eso para mencionarlo, que me parece muy importante. Entonces, iniciemos el resumen de esta semana. Aquí esta semana hay varias cosas bien interesantes que mostrar y el tema estadístico voy a mencionarlo un poquito más adelante, pero iniciemos con esto. Esta es la gráfica que puso Alfonso básicamente en el tema del gap, para el gap del petróleo y como ustedes saben, el mercado abrió el domingo altísimo y esta gráfica es la gráfica en la cual ya venía a tocar y a cerrar sobre esta línea blanca el gap. Y fíjense que lo interesante de esto es que el primer rebote después de la línea del gap, que fue este de cerrar el gap, fue de 2,12 dólares, que es muy alto, que es básicamente 212 dólares de rebote y después 326 totalizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso generalmente, eso puede significar para ustedes $2,000 de utilidad o 3,200 en un contrato normal, ¿cierto? Fíjense que existen muchas oportunidades de cómo tradear este mercado y cómo sacarle utilidades. No solo el tema del BTS y obviamente no solo la metodología controlada que estamos mencionando. Si ustedes se ponen a buscar estrategias, y a hacer testing sobre estrategias y se basan en la parte estadística de ellas, van a encontrar muchas oportunidades y ahorita voy a volver un poquito sobre esto. Esta semana específicamente, tuvimos dos oportunidades de mostrarle cosas estadísticas que estamos revisando, que definitivamente no es la metodología específica del canal, pero que son cosas que vale la pena revisar porque obviamente ustedes pueden montar estrategias sobre este tipo de cosas. Entonces, si ustedes se ponen a revisar el tema de gaps, ¿cierto? De cuándo se cierran, cuándo funcionan, cómo no funcionan, cuánto rebotan, ustedes van a encontrar una estadística y sobre esa estadística pueden hacer algún tipo de gestión de riesgo que muy seguramente les va a dar utilidad. Entonces no lo dejen en el tintero, hay que mirar muchísimas más cosas, el mundo de las estrategias es súper amplio. Aquí decidimos mostrarles una muy específica que obviamente es bastante importante, pero la realidad es que se pueden hacer muchas cosas como ustedes lo saben. Entonces eso para mencionar el caso del petróleo. Las operaciones de este día, pues obviamente fueron cuatro operaciones terminando, digamos que avanzada la tarde, que son estas operaciones, perdón, empezando la mañana y terminando la tarde, que son las del Dow rebotando sobre la zona que teníamos. Esta primera operación que tenemos acá que salió en break-even o en T1 básicamente. Tenemos una operación en pérdida que ustedes fíjense que después de la operación del T1 volvemos, hacemos un intento, entra sobre la zona, rebota y aquí hubiéramos entrado, pero definitivamente siguió derecho, completamente válida, eso sucede. Y dos operaciones que salieron en positivo también en T1, esta es la primera hacia las 2 de la tarde y esta es la segunda hacia las 2:30 de la tarde. Entonces, ninguna de estas operaciones fue hasta el T2, todas hasta el T1 o break-even si ustedes hubieran sacado todo en T2 y se les devuelve. Eso es lo que estaba sucediendo ese día. Básicamente, el martes
¿Qué tenemos aquí el martes? Bueno, básicamente el martes lo que estaba sucediendo era más de lo mismo en el sentido de que la volatilidad estaba completamente disparada. Aquí hicimos una operación del Nasdaq ese día, básicamente sobre las 11 de la mañana, muy ganadora. Esta sí se fue a varios objetivos, como lo ven acá. Y también mencionamos obviamente la extrema volatilidad que estaba generándose en el tema del petróleo, anuncios, temas geopolíticos y demás. Obviamente fíjense que estamos hablando de que 5 minutos, 13 barras de 5 minutos pues están dando unos movimientos de $9, casi $10. Esto es una barbaridad. Son 1000 puntos básicos, y sobre un contrato normal pues en una cuenta si los coge para un lado bien son $10.000 positivos o $10.000 negativos. Entonces tienen que gestionar muy bien ese riesgo, pero fíjense que no solo es este rebote. Aquí a las 5 de la mañana básicamente el petróleo estaba en 121, a las 10 de la mañana estaba en 129, son $8, $9 de caída y $8.50 otra vez de subida. Entonces muy alta la volatilidad. Yo entiendo que en estas gráficas uno mira y se le abren los ojos y dice, mire todo lo que hubiera podido hacer ahí y sacar de dinero, pero obviamente ese sacar dinero también implica un riesgo importantísimo donde los coja en contravía. Y generalmente el vaivén, mientras que ustedes encuentran la direccionalidad bien del mercado, el vaivén de lo que se les mueve, los sacan los stops porque los stops no necesariamente aguantan ese riesgo. Entonces vuelvo y les digo, hagan su testing porque generalmente los saca en pérdida antes de lograr la utilidad en estas volatilidades extremas debido al nivel de riesgo que en cuentas normales estamos dispuestos a asumir. ¿Ok? Eso en cuanto al martes. El miércoles estábamos también mostrándoles en este video que ustedes van a ver acá, que fue el video de seguimiento de premercado de marzo 7. Alfonso menciona lo del tema del cruce de la muerte, que es un tema muy técnico, muy de análisis técnico, del cruce de promedios móviles que obviamente sigue la gran mayoría de la gente. Y fíjense que para que ustedes revisen y los invito a que lo revisen los que no lo han visto, el tema del cruce de la muerte lo estábamos utilizando y lo estamos revisando, pero no específicamente para usarlo como todo el mundo lo usa, sino para el tema estadístico que se desprende de él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esto se da, se dan unos patrones de rebote y de evolución muy importantes y ustedes lo miran, pues pueden ser muy bien aprovechados. Entonces, los invito a que revisen eso, que era lo que él estaba mencionando acá, porque la realidad es que de esa estadística, y eso es un poco lo que pasó con lo del tema del gap, ese tipo de fenómenos que son puntuales pueden desarrollar estrategias específicas sobre eso. Entonces, échenle ojo, pero tienen que ser juiciosos. Esto es cansón, como él lo menciona, pero si ustedes se toman el trabajo, puede haber utilidad. ¿Listo? Eso en cuanto al miércoles, básicamente, que eso es lo del tema del cruce, que revisen bien el canal y revisen bien el video para que ustedes vean básicamente qué era todo lo que estaba mencionando acá. Pero él estaba pronosticando básicamente un rebote que se dio perfectamente el día siguiente. El jueves, bueno, esto es importante y esto ahorita lo mencionamos. El jueves entramos en rollovers entre contratos de futuros que ustedes están viendo que nosotros estamos tradeando básicamente, y cuando ustedes se dan cuenta aquí de los índices, les voy a poner acá Fíjense que el Nasdaq, estamos mencionando que el jueves ya estábamos mostrando el contrato del NQ06, que es el de junio, y si revisan gráficas anteriores, ustedes se van a dar cuenta que estábamos mostrando NQ03, y ese es el rollover o cambio de contrato entre el contrato del Nasdaq para marzo hacia junio. ¿Por qué sucede esto? Pues porque van expirando los contratos y la liquidez de esos contratos va cambiando. Es decir, la gente en vez de seguir tradeando, porque como estamos en marzo, el de marzo se pasa al de junio. Y entonces las operaciones y todo el volumen y toda la liquidez rota de un contrato al otro. Obviamente normal, porque el de marzo pues expira entre jueves y viernes de esta semana que pasó. Entonces pues obviamente uno no puede seguir tradeando sobre ese contrato y la liquidez pasa al otro contrato. Como recomendación, esos días traten de bajar el volumen a sus operaciones si están operando índices, porque puede haber movimientos extraños ya que hay rotación de volumen de un contrato a otro. Entonces hay gente que está en el de junio, hay gente que está en el de marzo, pero la realidad es que fíjense que inclusive nosotros alcanzamos a hacer una operación que está por acá en el contrato de marzo, en el contrato de marzo, que es esta operación ganadora en el YM, en el DAO,
que es varias veces, que alcanzó varias veces el riesgo. Fíjense que este es el contrato del 0.3 sobre la zona del 0.3, pero ustedes se van a dar cuenta que también les mostramos la zona del 0.6 para los que quisieran ya operar junio. Entonces eso en cuanto a la operación, el tema del rollover. Aquí también les mostramos la acción de Facebook, de lo que estaba sucediendo, y en la acción de Facebook que la venimos obviamente monitoreando. Fíjense que es un caso práctico, esto nos parece interesante mostrárselos porque esto, aunque es más mediano plazo y no entra dentro de las operaciones del Telegram, fíjense que es muy claro: procesos de acumulación, básicamente, resultado, rotación, proceso de distribución, y extrañamente encaja con lo que le pasó a Facebook del anuncio de earnings, ¿cierto? De ganancias, que hay un gap muy importante que no ha cubierto, que no necesariamente siempre los cubren, pero que los invito a que revisen ese video, si los que no lo han visto, cuando el primer objetivo que tenemos después de un proceso de distribución es, por decirlo así, la parte contraria del proceso contrario, es decir, la parte baja del proceso de acumulación, porque aquí estamos en un proceso de distribución. ¿Y cuál sería ese objetivo? Esta línea que ustedes ven acá, que es más o menos $250, y es donde el gap pasa de 320 a 250, clarísimo, ¿cierto? Entonces este es el primer objetivo, y después de esto, fíjense que veníamos en un proceso de distribución y volvemos a entrar en un proceso de acumulación, y empezamos a llegar sobre las zonas que habíamos mencionado en ese video, que fue, no sé hace cuánto fue, pero fue hace unos días. Y está sucediendo dos cosas. Lo primero es que se están generando un proceso de acumulación nuevo, entonces aquí hay fortaleza por más de que la acción vaya bajando, y lo está haciendo sobre estos niveles que no los ha confirmado, o digamos que el mercado no se ha ubicado por encima de ellos, y tratando de sostener estos niveles anteriores, que aquí lo hizo, como ustedes pueden ver, sobre este nivel, pero este nivel sobre 190 y pico, ¿cierto? Está tratando de sostenerlo. Entonces por eso nos pareció interesante mostrárselos, porque es clarísimo lo que está sucediendo. Y bueno, esto es el video que los invito a revisar. Y obviamente esto es el tema de la videoconferencia que queremos hacer esta semana con ustedes, simple y pues, específicamente para el canal de Telegram. Y les pedimos que por favor nos manden todas sus sugerencias aquí al contacto de Telegram de Boa Alliance, ¿verdad? Hemos recibido muchísimas. Vamos a hacer básicamente una revisión de lo que tenemos, y los temas más relevantes los vamos a hacer en la videoconferencia esta semana. De pronto nos toca hacer más de una, entonces bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias, y les agradecemos mucho por su interacción. Bueno, y de esta manera obviamente se terminaba la semana, entonces pocas cosas que revisar. Ya sabemos que el tema geopolítico está muy importante. Tenemos una operación a riesgo 1, una negativa, otra riesgo 1, otra riesgo 1 y dos a riesgo 2 completas. Entonces terminamos la semana positivos de cualquier manera. Como comentarios para resaltar, clarísimo, muy alta volatilidad, ya no lo mencionemos más, ya se los he mencionado bastante. Este tema es importantísimo porque fíjense que surgieron dos casos chéveres de mirar y interesantes de operar. Es operaciones sobre seguimiento y datos estadísticos. Fíjense que el tema del gap no es una estrategia que estemos diciendo que estamos monitoreando, pero desde el punto de vista estadístico ustedes pueden crear una estrategia solo sobre gaps, o solo sobre temas como por ejemplo el tema del cruce de la muerte que les mencionó Alfonso. Son cosas bien interesantes que mirar. La gente básicamente quiere una estrategia del día a día, dato a dato, movimiento a movimiento, pero hay cosas puntuales que pueden tener una estadística mucho más interesante y crear todo un sistema sobre eso. Eso se llama básicamente estrategias sobre eventos puntuales, o event driven, y eso es muy utilizado en el mercado de bolsa. Ahora, hay una cosa que quería mencionarles, y es un poco lo que está sucediendo en el tema de actividad geopolítica, sin entrar en materia, digamos que de revisar qué es lo que está sucediendo, pero para el efecto de nuestras operaciones está sucediendo que, como obviamente todo el tema geopolítico se está desarrollando en la sesión de Europa, ustedes se dan cuenta que el movimiento de los índices y el movimiento de los commodities se está dando básicamente sobre horarios de por la noche o por la madrugada, donde no estamos pendientes de la pantalla o no estamos disponibles en nuestro horario normal para hacer esas operaciones. No quiero que suene obviamente, como siempre, a excusa,
alza, pero si ustedes van y revisan las señales que han dado el BTS sobre esos horarios, encontrarían que está siendo mucho más rentable de lo que estamos mostrando en el canal. Nosotros estamos atendiéndonos a la sesión normal, que es la sesión, digamos que de horario de Estados Unidos, pero obviamente el tema geopolítico ha desencadenado obviamente unos movimientos impresionantes sobre horarios de por la noche. Entonces, horarios obviamente después de las 4 de la tarde, cuando uno ya está fundido, pues generalmente uno puede seguirlos, pero más de 2 o 3 días ya se le acaba la vida, y tratar de madrugar 2, 3 de la mañana a operar Europa, pues valdría la pena de vez en cuando hay temas geopolíticos tan claros, pero la idea nuestra es tratar de mostrarles que si ustedes van a tratar esto como un negocio y con un horario restringido, pues también se puede hacer. Entonces, un poco más lento, pero ahí vamos. Y bueno, con esto terminamos básicamente el video seguimiento de esta semana. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muy amables.